vean esto, caviarcito como comida del avión. Yo estoy acostumbrado a que me den un sándwich tieso, ¿no? Así, 4 días en la nevera lleva. Provechito, qué sabroso. Verdaderamente qué delicia. Vean, nos están llevando en un BMW a nuestro siguiente vuelo. No por nada este asiento te lo venden en más de $10,000. Les voy a mostrar mi experiencia volando por primera vez en una auténtica primera clase. Creo que nunca he volado en un asiento de avión tan pero tan costoso y eso me tiene vaya que intrigado. Muchos de ustedes estarán diciendo, Luisillo, pero ¿de qué estás hablando? Si tú muchísimas veces nos has documentado tus experiencias volando con aerolíneas de lo más lujosas. Y sí, pero en todas esas ocasiones hemos volado con business class o clase ejecutiva, más no primera clase como tal. De hecho, son muy pocas las aerolíneas que cuentan con este servicio como tal de first class. Por lo general, las compañías suelen tener clase económica o turista, después va la económica plus o turista plus, luego la business o ejecutiva, que es en la que ya hemos volado varias veces, y después solo pocas compañías tendrán la first class, la añoradísima primera clase. El día de hoy nosotros tomaremos la ruta de Ciudad de México a Frankfurt en Alemania con la aerolínea Lufthansa. Y chéquense el precio del asiento, lo que cuesta, vaya que logró impactarme, cuesta $250,000 pesos. ¡Holo Borgo! Este es el equivalente a unos $13,000. En muchas partes del mundo con eso te compras un coche, un enganche para una casa, qué sé yo, unos semestres de universidad. Cabe recalcar que este asiento yo no lo estoy pagando de mi bolsillo. Ahorita estoy yendo a un viaje de negocios y este vuelo lo pagó la compañía que me está contratando, pero lo busqué en internet, en las páginas oficiales, y por supuesto esto puede variar mucho dependiendo de la fecha de la demanda. Entonces venga, sobra decir por qué estoy tan intrigado, qué pasará ahí arriba, nos estarán masajeando todo el rato, nos podremos duchar en el avión, nos servirán de comer un exclusivo estofado de nutria, hay un mayordomo que me sube cargándome a mí y a todas mis maletas hasta el avión. Todo eso es lo que estamos por averiguar. Por cierto, para los que me están preguntando sobre mi cirugía, pues como me ven, salió todo súper bien. Estamos caminando como todos unos profesionales. Muchísimas gracias por todos sus mensajes de cariño. Estoy súper contento. Pues venga, nuestra primera experiencia volando por primera vez en una exclusiva primera clase nos espera. Vamos a darle. Aquí estamos, Lufthansa, y en efecto no somos business, somos first. ¡Ay, perro! Se escucha poderoso. Pues la experiencia del check-in muy normal. No ha venido ningún mayordomo a darme champaña o algo así. Nada ha pasado, pero chéquense cómo en nuestro contador somos los únicos que tenemos rosas. En todas las demás clases no hay rosas, no hay flores. Entonces, bueno, puedes estar oliendo rico mientras haces tu check-in. Pues ya quedó el check-in y chequen, te dan tu boletito en un cartoncito que dice Lufthansa First Class. ¡Ay, mamón! No sé si se alcanza a ver con la cámara, ven, acá está el loguito. ¡Ay, güey! Y como un plus, que la verdad este sí está bien chido, te asignan a un ayudante, a un mayordomo que te lleva hasta la sala de espera y luego a la sala de abordaje. Ahorita vamos caminando, de hecho, junto con un carnal que nos está asesorando. O sea, eso está bueno, eso está útil. Nos están llevando a la puerta de embarque en un cochecito. Oigan, esto está buenísimo. Se te ahorra toda la caminata tremenda. Quítense todos que vamos pasando. Siempre odio a los brothers que van en estos carritos. Ahora yo soy ese carnal. Ahora vamos a la puerta de abordaje. Antes de eso nos llevaron a un lounge, a agarrar comidita, agarrar bebidita. Un lounge muy cool, de hecho, que de hecho está adornado así, tematizado como si fuera el espacio. Ahí nos hicieron un cafecito con nuestra fotografía. Un gran detalle, muy top, muy mamoncito. Y pues nada, ahorita ya nos llevan a nuestra puerta de abordaje. Sinceramente todo hasta ahora muy bien, muy cómodo. Miren que ni hemos tenido que caminar. Sabroso. Pues vaya que estaba lejísimos la puerta. Suerte de ese ride. Y chequen aquí de una vez. Ay, perro. Una filita aquí junto al duty free en chinga.
Les digo, el asiento está sinceramente muy bien, pero me esperaba algo mucho mejor. No me lo tomen a mal. Está bonito, está bello, está espacioso, buen diseño, buen todo, pero me atrevería a decir que me he subido a aerolíneas cuya clase ejecutiva está mejor que la first class de esta aerolínea. ¿Cómo se los explico? Por ejemplo, en alguna ocasión documentamos una business class de Qatar Airways que estaba muy cool. Era una suite básicamente para ti solo, te encerrabas, todo bien. Aquí no sientes esa privacidad. No siento ni siquiera que puedo estar así como a gusto, como que está todo muy abierto el espacio. Y de igual manera tampoco lo siento tan amplio. A ver, sí está amplio, claro que sí, está bien, se hace camita y toda la cosa, pero este es todo el espacio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hemos volado con business class de Emirates, por darles un ejemplo, se siente un poquito más grande que esto, se siente un poquito como más cómodo, como más especializado. No obstante, el asiento está muy bien, o sea, está súper top. Tiene muchísimas zonas de almacenamiento por todos lados. Tengo zona de almacenamiento enfrente de mis pies, ahí puedo poner lo que yo quiera. Aquí al otro lado otra zonita de almacenamiento. Acá para las revistas otra más. Abres una puertita, están los comandos de la tele. Abres la otra puertita, están los comandos del asiento. De igual manera no me dan solamente una almohada, sino que me dan dos, y con una tela como muy especial, como que se siente como sedoso, como lujoso, bonito. Y vamos a ver qué tanto se acuesta esta vaina. Convirtamos en cama esto. Oh, ahí está. Ah, no, pues sí, es una cama bastante cómoda, bastante rica. Ah, vean, me di cuenta de otro detallito interesante. No sé si se va a alcanzar a apreciar con la cámara, no creo. Hasta veo unas rayitas raras que se están haciendo. Pero bueno, tendrán que creerme aquí. Las paredes son como de alfombra, como de terciopelo, no sé, está cool. Y vamos a ver aquí adentro qué tanto hay. Oh, vean, te ponen una frazada. Uf, esta se ve calientita, como para robártela, para vértela en tu casa. Te ponen unas pantuflas bastante buenas y un kit de amenidades. ¿Qué tendrá? Una cremita para las manos, un par de calcetines amarrados. Uf, vean, oh, esto está top. Así con un moñito, vean esto, y con un calzador para que te puedas poner y quitar los zapatos. De igual manera, un peine muy interesante, cepillo de dientes, Lufthansa First Class, que no se confundan. Y pues lo que es la bolsita, que está muy cool, muy cotorra. También estoy viendo que me vinieron a dejar una pijamita. Uf, esta tengo que ir a probármela. Y de paso vemos qué tal el baño. Vamos a ver qué tal el baño, reservado para primera clase. Ay, mamoncito, pues si es un baño de avión, bien. Repito, no es el mejor que he visto, ni por cerca, pero está muy bien. Me gustan este tipo de detallitos, ¿no? Que es como madera acá, muy cool. Oh, vean eso, Ah, esto es como aterciopelado, para que el traserito esté cómodo. De igual manera, vean. Uy, ventana que se abre aquí en los cielos, soltando un mojón mientras ves las nubes. Agüita para la cara, que sí Evian, que sí enjuague bucal, que sí cremita para las manos. Y por supuesto, así como en el check-in, una rosa. Oh, aquí no escatiman con las rosas. Pues cambiémonos a esta pijamita. Ven, está chidísima, Calen este outfit ganador, por favor. Uf, tiene hasta bolsillos la pijama. Cómoda, a la moda, elegante. Ok, pues buen baño, repito, para nada el mejor que he visto en un avión, pero bastante bien, bastante aceptable. Me acaba de decir uno de los sobrecargos un dato muy cool, y es que chequen esto, a ver. Yo acá pues estoy guardando mi ropa. Realmente a mí me cabe todo aquí sin ningún problema, pero si tuviese yo más equipaje o un abrigo que no quiero que se me arrugue o lo que sea, chequen esto. Tengo un guardaabrigos exclusivo para mí, para mi asiento. Eso sí nunca lo había visto en un avión, Eso es primera vez para mí, está chido, está muy top. Otro detallito exclusivo de primera clase es el menú de comida. Y es que bueno, está muy bien, ¿ok? Te ofrecen cosas muy deliciosas, cosas muy sabrosas, pero más allá de eso está el hecho de que puedes pedir comida cuando quieras. Por lo general, cuando viajas en business class, en ejecutiva, hay un horario definido, y si te pierdes la hora de la comida, de la cena, del desayuno, lo que sea, ya te la pelaste, o sea, ya vas a tener hambre, carnal. Aquí, sin importar a qué hora, puedes pedir. Puedes pedir incluso la cena a la hora del desayuno, si quieres, o sea, es como más personalizada la cosa. ¿Saben qué? Tengo curiosidad ver cómo es un asiento de business, de ejecutiva. Voy a caminar para atrás a ver si encuentro uno vacío y se los documento de rapidito. Ya fui de chismoso para la clase
clase ejecutiva y no está mal. Igual los asientos están cómodos, pero están mucho más pequeños. Si bien se hacen camita y puedes ir acostado dormido y vas muy bien, tienen muy poquito espacio para las piernas, muy poquito espacio para almacenar cosas. Entonces sí diré que se nota muchísimo la diferencia entre lo que es el business class, la ejecutiva acá atrás, y esta que es la primera. Pero también opinaré que realmente en esta aerolínea, la first class, la primera clase que te ofrecen, viene siendo lo mismo a la business class de otras aerolíneas, y lo que es la business class de esta viene siendo como un economy plus, en el cual los asientos pues se acuestan más, obviamente. O sea, como que esa es la diferencia. Diré que por supuesto está hermoso, está divino, pero por lo que vi que cuestan los boletos y por el concepto de first class y bla bla, yo pensé que de verdad me iban a dar una suite privada, o sea, que esta cosa se iba a cerrar y no sé qué me imaginé. Ojo, está muy bien, está muy cómodo, pero sí diré eso, que la primera clase de esta aerolínea es lo que es la clase ejecutiva de otras más que hemos probado en el canal. Una vez que el vuelo despega, tu asiento te permite hacer, vean esto, se baja si es que quieres aquí convivir, lo que sea, ver a tu alrededor, o si lo que quieres es más privacidad, para arribita. Ok, ese detalle está chido. Otra cosita que ya me dieron exclusiva de primera clase es esta tarjetita para tener internet gratis. Ok, supongo te ahorran los $20 que cuesta contratar el paquete de internet. Y ahora sí, vamos con lo bueno, con la tragadera. Comenzamos con un pequeño aperitivo como de langosta con mango, bastante pequeño, provechito, muy rico, muy classy. Va el siguiente tiempo. Para este me setearon mi mesita muy bonita con un mantelito y todo, que es caviar con un pancito, un limón, crema y huevo. Básicamente aquí al caviarcito le exprimimos limón encima, agarramos un pancito, le ponemos huevito y por último caviarcito. Provechín. Aplausos al Aerochef, esto está riquísimo. El día que haga mi aerolínea, Pillo Airways, incluiré este platillo. Será parte de la carta estándar, claro que sí. Y de igual manera, obviamente, cuando haga mi negocio de aerolínea, por supuesto que tendré una página web y muy posiblemente la diseñaré utilizando Hostinger. Manera muy astuta de meter la mención del patrocinador de nuestro video. Hostinger es un servicio excelente que sirve para poder diseñar sitios web, aunque no tengas ningún conocimiento sobre programación. Es excelente para personas que van empezando con un negocio o que ya lo llevan avanzadito y quieren que esté muy cool. Te diseña tu sitio web utilizando inteligencia artificial, así que tú solamente le pones conceptos que te representan, que representan la entidad, te va a arrojar diferentes ideas y es excelente para todo aquel que tenga un negocio online o que tenga tráfico para poder monetizarlo con códigos de afiliados, enlaces, etcétera, etcétera. Tenemos un código especial de descuento para el canal, el cual les voy a dejar abajo en la descripción y también el link y todo va a estar en un comentario fijado aquí abajo. Yo les quiero recomendar que se vayan por el plan business, que es el más completo de todos, y también recordarles que Hostinger tiene ahorita una promoción especial hasta el día 14 de abril. Entonces, ¿qué están esperando? Hostinger, una excelente opción para diseñar tu sitio web que se vea muy profesional y que aparte te da el dominio gratis. Enlace en la descripción y en comentarios fijados. Continuemos soñando por el futuro de Pillo Airways. Volamos más rápido que hasta la paloma más audaz. ¿Les gusta el eslogan? Yo creo que bastante bien. Uf, y espérense que la tragadera sí está buena. Me trajeron el siguiente tiempo, después falta el plato principal. Chequen, un salmoncito aquí con alcaparras y piña, una ensaladita que si su espárrago, su zanahoria, tomate, una carnita con chilito con cuscús y una ensaladita. Uf, hombre, todo para adentro. La comida, la verdad, me está encantando. Y ahora sí, el plato principal. Me pedí un chuletón de cerdo, pero mórbido. Vean esto, está gordo. No, hombre, esto sí, de verdad que no es comida normal de avión para nada. Uno se acostumbra, ¿no? A que le traigan su sándwich todo tieso, que quién sabe cuántos días lleva ahí guardado. Es lo que es comida de avión. Pero con esto y que lo pueda pedir a la hora que sea, está excelente. Pues a probar, ¿no? Oye, es que está gordo el trozo. O sea, ven, esto es un trozón.
Qué cocción, qué marinaje, qué belleza. Verdaderamente aplausos a los aerochefs. Esto está excelente. Uy, esto creo que vale la pena mencionarlo. Ven cómo te hacen tu camita aquí con colchita, toda la vaina. Uf, qué sabroso. No, hombre. Ay, esta paredcita sí que hace la diferencia. Te da privacidad. Sabroso. Tragadera rica. Ahora jetearnos a dormir. Hay mucha turbulencia. Creo que hasta nos va a arrullar. Sabroso. Buenas noches. Buenos días, buenos días. Uy, me entró la luz duro. Se durmió rico, se durmió bien y ya llegó el desayuno. Unos huevitos revueltos con jamón, su respectiva frutita, su jugo, su agua, el croissant para la engordadera. No, hombre, qué sabroso lo sabroso. Me siento elegante. Provechito. ¿Saben qué está curioso? De verdad que no sabe para nada comida de avión. Sabe a que de verdad hay alguien cocinándolo ahí. No creo, sinceramente no creo. No sé cómo le hagan, pero está muy bien. Justo nos da los buenos días un cielo bien bonito, despejado, azul. Sinceramente muy sabroso. Pues ya, últimos momentos de vuelo. A devorar, a aprovechar al máximo estos últimos minutos. Listos, cambiados estamos. Adiós pijamita hermosa de avión que conservaré. Me ando echando de todo lo que encuentro aquí en el baño, últimos momentos, que se agüita aquí para la cara. Este desodorante igual me lo eché, pero no entendí si era desodorante de cuerpo o de aire. Yo me lo eché en las axilas. Dice Für sensible Haut. Si alguien sabe alemán, por favor dígame si me acabo de echar Glade en las axilas. Pues bien, agradable. Se reitera que en efecto se puede soltar un mojón mientras se tiene este vistón. Pues ya están llamando para que vayamos a los asientos. Vámonos. Bajamos del vuelo y para llevarnos a nuestra conexión, chequen, esto está súper top. Vean, nos están llevando en un BMW a nuestro siguiente vuelo, nuestro vuelo de conexión. ¡Órale! Nunca antes visto, A mí me dijeron ahorita saliendo de tu vuelo te vamos a llevar a tu conexión en un carrito. Yo pensé que un carrito pues de aeropuerto, nunca me imaginé un carrito así. A ver, aclaración, el vuelo se retrasó como una hora y cachito. Me dijeron que nos están dando este servicio para que podamos llegar al siguiente vuelo. No significa que todos los que compren First en Lufthansa les va a tocar esto. No, para nada. Pero nosotros, como andamos con tiempo justo, lo que están haciendo es que nos están ahorrando el tiempo por dentro del aeropuerto, por aquí nada más cruzándonos en un BMW muy limusinoso, ¿ok? Está bueno. Esto sí, en ninguna aerolínea me había tocado, Gran plus, gran plus. Y llegamos, ahora sí. Ahí está. Y vean, yo creo que ese es nuestro avión, ¿no? Yo creo. Qué comodidad, qué excelencia. Y bueno, tras ese cortito vuelito, ahora sí llegamos a nuestro destino final, la ciudad de Múnich. Pues concluyó nuestra experiencia. Resumen, Luisillo, ¿qué opinaste? Pues siéndoles muy sincero, la cuestión del vuelo, o sea, la experiencia de la primera clase de Lufthansa, no logró realmente sorprenderme. El avión no es como que tenía un bar, no es como que tenía duchas, no tenía nada más allá. Me atrevería a decir que incluso he volado en clases ejecutivas mucho mejores a esa primera clase. No sé, me imaginé que tal vez sería una suite privada, algo mucho más allá. Entonces eso no logró sorprenderme. Estuvo muy cómodo, claro que sí, nadie lo niega, pero nada mucho más allá. Ahora, lo que sí que me sorprendió y yo nunca había experimentado fue lo del cochecito que nos recogió y nos llevó manejando entre los aviones para llegar a tiempo a nuestro siguiente vuelo. Eso sí, yo nunca lo había visto, nunca lo había experimentado y estuvo, la verdad, muy top, muy bueno. En resumen, Luisillo, ¿dirías que vale la pena pagar los $13,000 por ese boleto de avión? Pues miren, al menos por lo que experimenté y por lo que he experimentado con otras aerolíneas, yo les diría que no del todo, pero se los dejaré a que ustedes decidan. Cómo lo han visto, los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.